Hola aventurero, a este nuevo episodio de Paradigma de Programación Orientada a Objetos en Java. En el episodio anterior estuvimos desarrollando un ejercicio para poder comprender el tema de interface en Java. Hasta el momento ya creamos dos interfaces, una para las operaciones básicas de las figuras geométricas, otra para obtener el nombre de la figura geométrica en la cual estamos trabajando, y finalmente creamos tres clases, una para cada figura geométrica: círculo, triángulo y rectángulo. Hicimos uso de unas ecuaciones encontradas en internet para hacer la operación, y para este episodio lo que vamos a hacer es implementar el último requerimiento que nos pide el enunciado, el cual nos dice que debemos crear ahora el ejercicio principal. Acá nos dice que esa clase principal debimos haberla llamado calculadora geométrica. Sin embargo, yo le coloqué un nombre distinto, no hay dificultad por eso, ya lo voy a explicar ahora que pasemos a NetBeans. Nos dice: el programa principal debe instanciar objetos de cada figura geométrica y mostrar en consola el nombre de la figura, su área, su perímetro, utilizando los métodos, un método denominado mostrar información. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que nos piden es que nosotros, adicional a que hagamos uso de cada uno de los elementos que tenemos aquí, debemos crear un método llamado mostrar información en la parte de la clase círculo, la clase triángulo y la clase rectángulo, para que recopile todos los datos en un solo método. Por esta razón, nos vamos a la herramienta NetBeans. Aquí recuerdo lo que hicimos, creamos un proyecto. Aquí es donde les digo que mi clase principal tiene un nombre distinto. Para mí se llama figura geométrica interface. Creamos las dos interfaces, la de operación básica, que la tenemos aquí, la de figura geométrica, que la tenemos por acá, y creamos las tres clases: clase círculo, clase rectángulo y clase triángulo. Ahora lo que nos están pidiendo es que hagamos un método denominado mostrar información en estas clases para cuando yo instancie un objeto podamos ver toda la información de dicho objeto. Me voy entonces a la parte de círculo y voy a colocar aquí un método que lo vamos a llamar de dicha forma. Entonces lo llamo mostrar información, public void mostrar información. Dado que este método va a ser utilizado en las diferentes figuras geométricas, podríamos definir este método como un método abstracto también de la interfaz de figura geométrica. Es decir, que siempre que hagamos una figura geométrica en este software que estamos creando, obligatoriamente debería mostrarme la información de forma agrupada. Vamos a hacerlo de esa manera para que veamos aún más el uso de las interfaces. Entonces me voy aquí a figura geométrica, donde ya tenemos un método constructor, un método abstracto llamado obtener nombre, y vamos a crear uno vacío que lo que va a hacer es mostrar información de dicha figura, ¿no? Al darle guardar, van a aparecer una serie de errores en las diferentes clases donde aún no he implementado dicho método. Aquí no me aparece porque ya lo había creado con antelación, pero no le coloqué la connotación de override. Vamos a colocar esa anotación que tenemos aquí. Entonces digo aquí, anotación override. Muy bien. ¿Qué queremos mostrar aquí? Pues básicamente vamos a crear un string o un letrero lo más estético posible. Entonces le decimos por acá system, la figura es, y le vamos a concatenar aquí el nombre de la figura. Para eso tenemos un método que se llama obtener nombre, ¿cierto? Le decimos obtener nombre. ¿Qué otra cosa queremos mostrar en la información? Queremos mostrar en la información lo que tiene que ver con la parte de el área y el círculo. Así que le digo por aquí, system nuevamente, le digo por acá el área de este círculo es, y colocamos por acá calcular área. Y le decimos lo mismo para el perímetro. El perímetro
del círculo es, y le decimos calcular perímetro. Adicional a esto, voy a darle un clic aquí para que podamos ver mejor el código, si de pronto no se está apreciando bien. Adicional a esto, yo podría decirle cuál es el radio de este círculo, con el fin de que sepa de dónde salen los cálculos. Así que voy a crear otro letrero que diga el radio del círculo es, y vamos a colocarle aquí get radio. Y de esa manera garantizo de que el usuario va a conocer el nombre del círculo, su radio, su área y su perímetro. Este mismo método que está aquí, voy a tomarlo y a pegarlo, lo que está por lo menos en la parte, bueno, voy a tomarlo todo como tal. Voy a llevarlo al rectángulo y voy a decirle también por aquí que voy a implementar el método mostrar. La diferencia es que aquí no vamos a mostrar el radio, sino que vamos a mostrar los dos lados, el ancho y el alto. Así que aquí voy a duplicar este letrero y vamos a colocarle el ancho del rectángulo es, y vamos a darle un enter aquí para que lo podamos ver, y obtenemos ese ancho. Y le decimos lo mismo por acá, el largo del rectángulo es, le damos un enter por aquí, y obtenemos con el método get dicho largo. El resto va a ser igual. Guardamos y ahora nos vamos para el triángulo y hacemos el mismo proceso. Entonces en el triángulo obtenemos el nombre de la figura. Aquí la base, vamos a comenzar por aquí. Vamos a ver en qué orden lo tenemos acá. Lo tenemos base, altura, lado 1 y lado 2. Entonces le decimos la base o lado 1 del triángulo es, y obtenemos, en vez del get radio, vamos a obtener esa base. Y hago lo mismo, para el resto de las características que tengo acá. Aquí sería la altura del triángulo es, voy a duplicar esta línea dos veces más, y aquí le digo get altura, acá le digo el lado 2 del triángulo es, y aquí obtenemos lado 2, y acá el lado 3 del triángulo es, y acá obtenemos el lado 3. Con esto ya tenemos ese método que nos dice por acá el enunciado de mostrar información. ¿Listo? Vamos entonces ahora a crear a configurar o a programar nuestra clase principal aquí en el método main. No realizaré un menú como lo hemos acostumbrado a hacer, lo haré de forma más simple para poder observar y hacer las pruebas que necesitamos. Entonces iré creando diferentes figuras de las clases que tenemos. Voy a crear primero un círculo. Entonces al crear un círculo, voy a colocarle círculo 1, por ejemplo, va a ser igual a new, y invocamos el método constructor. Miren que él inmediatamente me dice que debo pasarle un radio. Vamos a decirle de radio 10 y vamos a crear otros 3 círculos más para observar cómo se comporta. Vamos a crear aquí un círculo de radio 20 y un círculo de radio 5. Hacemos lo mismo para crear un rectángulo. Entonces le digo rectángulo, vamos a llamarlo rectángulo 1, es igual a new rectángulo, y cuando invocamos el método constructor de forma obligatoria nos pide un ancho y un largo. Así que le digo que de ancho tenemos 10 y de largo 20. Voy a crear otros 3 más. Vamos a colocar aquí uno de 5 con 10 y uno por acá de 30 con 6.
y vamos a cambiarle los respectivos nombres. Aquí sería 2 y 3. Por último, vamos a crear 3 triángulos. Entonces le decimos triángulo, triángulo, 1 para este caso, new, triángulo. Recordemos que el triángulo nos va a pedir 4 atributos. El primer atributo, que será la base o lado 1, vamos a colocarle aquí 5. El segundo atributo, que es la altura, coloquémosle 10. Y aquí voy a inventar unos datos para el lado 1 y lado 2. Procedo a hacer lo mismo con otros 2 triángulos más, cambiando brevemente algunos de los valores de aquí. Por ejemplo, aquí 4, sigo dejando la altura la misma y coloquemos por aquí estos valores. Y finalmente por acá vamos a colocarle la base en 6, altura en 15 y coloquémosle unos valores un poco más altos por acá. Ya tenemos las 3 figuras y 3 objetos de cada una de esas figuras. Lo que prosigue es ver la información de esos elementos. Y para eso lo único que haré será decirle círculo 1, punto, mostrar información. Haré lo mismo con los otros 2 círculos, ¿no? Círculo 2 y círculo 3. Colocarle un letrero por acá que diga información de los círculos. Haré otro letrero por acá que diga información de los rectángulos e información de los triángulos. Listo, ya tenemos los triángulos y los rectángulos también. Vamos a proceder a utilizar los objetos rectángulo 1, punto, mostrar información, y hacemos lo mismo para rectángulo 2 y rectángulo 3. Y finalmente hacemos lo mismo para triángulo 1, vamos a decirle triángulo, punto, mostrar información, y hacemos lo mismo para triángulo 2 y triángulo 3. Si deseamos de pronto que se separe un poco más la información para tener mejor visibilidad, voy a colocarle adicionalmente unos saltos de línea entre un texto y otro. Le damos a ejecutar y vamos a observar que aquí inmediatamente nos da la información de los círculos. La figura es un círculo, su radio es 10 y aquí nos da los valores que tenemos. Para círculos de radio 20 nos dan estos valores. Para círculos de radio 5 nos dan estos valores. ¿Sí? Si nos vamos un poco más abajo, podremos observar también la de los rectángulos, información de los rectángulos. Aquí está el ancho y el largo. Del primero nos dan estos valores. Del segundo nos dan estos valores que están aquí. Y finalmente del tercero nos dan estos valores. Y el triángulo sucede exactamente lo mismo. Vamos a ver aquí en la parte del perímetro, estoy observando. Miren que hay un error pequeño. Nos dice que el perímetro del círculo es 0. Nos dice de esa manera. Veamos por qué está arrojando ese mensaje para el triángulo. Me voy a la clase del triángulo y observamos, bueno, aquí hay que cambiar primero, hay que cambiar los nombres que tenemos aquí. Aquí sería, en vez de círculo, triángulo y triángulo. Seguramente me está pasando lo mismo en el rectángulo. Y el perímetro, miren que yo no retorné la variable perímetro. Por eso es importante hacer estas pruebas de escritorio. Así que aquí colocamos perímetro. Le damos guardar. Me voy a rectángulo porque miren que también aquí dejé la palabra círculo. Lo ideal es que diga rectángulo. Así que solo voy a reemplazar la palabra y listo. Acá sí tenemos los valores que se retornan. Muy bien. Compañeros, hasta aquí, aventureros, ya tenemos nuestra programación también del triángulo creado. Y con esto, pues, ya tenemos la implementación de unas interfaces que nos obligaron a utilizar unos métodos abstractos. Antes de cerrar este video, quiero hacer mucho énfasis en lo siguiente. Quiero que recordemos lo que hicimos en el episodio anterior, donde la interfaz de figuras geométricas hereda de la interfaz de figuras, de operaciones básicas. Y miren que al momento de heredar, obligatoriamente tengo que, cuando implemento figuras geométricas, tengo que agregar los métodos constructores tanto de esta interfaz como los métodos constructores que también se encuentran en la de operaciones básicas.
Entonces, ese es el poder de la herencia en el tema de las interfaces para que lo tengan muy pendiente. Dentro de Java estaremos observando que existen muchas interfaces que nos generarán muchos beneficios y que tendremos que aprender a ir implementándolas. Paramos aquí, no olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalar un me gusta si te pareció bueno el video, compártelo con tus compañeros, amigos y demás para que aprendan también del tema y coméntame qué otro tema te gustaría que pudiéramos abordar dentro de este paradigma. Te espero en el próximo episodio.